Fíjate que para arrancar la inversión de hoy, me gustaría que imaginemos algo. Haz de cuenta que vas a una sala de cine, ¿ok? A ver una de esas películas de fantasía épica gigantescas. Uy, claro. O una de esas de cine europeo súper surrealista, de esas que no les entiendes nada al principio. Exacto, exacto. De esas que te sientas, se apagan las luces y sin previo aviso, ¡boom!, te bombardean con una avalancha de imágenes rarísimas. O sea, estamos hablando de criaturas mutantes chocando entre sí, alteraciones físicas en el cosmos, bestias que desafían toda anatomía lógica. Sí, de esas películas que al principio son una sobrecarga sensorial abrumadora, como que tu cerebro dice, a ver, ¿qué estoy viendo? Totalmente. Pero, en el fondo, nuestra mente sabe que el director no está obsesionado con los monstruos nada más porque sí. O sea, está usando esas imágenes, digamos, imposibles para saltarse nuestras defensas lógicas y hablarnos de algo muy real. Claro, como la naturaleza del poder o lo despiadado que puede ser el conflicto humano, ¿no? Es un mecanismo narrativo brillante, la verdad. Sí. Porque cuando una realidad histórica o política es demasiado compleja o incluso dolorosa de procesar en términos técnicos, pues envolverle en una metáfora visual extrema hace que el impacto sea súper directo. Es que te pega en otro lado. Exacto, no apela a tu razón, apela al instinto puro. Te obliga a sentir el peso y el terror de esa narrativa muchísimo antes de que puedas sentarte a racionalizarla. Pues justo esa intensidad cinematográfica, esa forma tan visceral de atacar los sentidos para explicar la realidad, es lo que nos reúne en esta exploración a fondo. Solo que el guión de hoy no viene de un estudio de Hollywood. Ah, para nada. Viene de muchísimo antes. Así es, viene de un texto antiguo, sumamente enigmático, que es el capítulo 8 del libro de Daniel. Y para quienes nos escuchan, vamos a estar tomando como base la traducción de la Biblia de las Américas. Un texto fascinante y complicadísimo. Muy complejo. Y nuestra misión aquí no es nada más repasar una lista de visiones raras como si fuera un catálogo de monstruos. Queremos meternos de lleno a diseccionar la arquitectura del poder que expone el texto. Analizar cómo la propia fuente decodifica a estos imperios, ¿verdad? Exactamente. Y sobre todo entender el inmenso, el devastador costo psicológico que tiene para una persona cargar con el conocimiento absoluto del futuro. Que está cañón. Está cañón, sí. La factura que te cobra saber demasiado. Sí, sí. Y para arrancar, yo propondría que veamos este texto casi como un tratado sobre la ilusión de la invencibilidad. Porque todo comienza, curiosamente, en un contexto súper burocrático para lo que está a punto de desatarse. Es verdad. Y eso es clave porque para anclar una visión surrealista, o sea, para que se sienta real, el texto te da coordenadas geopolíticas y temporales bien precisas. Te da la fecha y la hora casi. Ándale. Nos dice que estamos en el tercer año del reinado del rey Belsasar, y Daniel, quien es el que relata la visión, dice que se encuentra en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam. Parado frente al río Ulai, si no me equivoco. Exacto, frente al río Ulai. Y es súper importante notar para nuestra audiencia que Susa no era cualquier lugar. Era un centro de poder administrativo masivo en esa época. O sea, la capital de la burocracia. Literal. O sea, estamos viendo el mundo desde los mismísimos pasillos del poder establecido, no desde el desierto ni desde una cueva. ¡Qué fuerte! Y justo ahí, frente a ese río, en medio de la oficina gubernamental, digamos, la realidad se rompe por completo. Porque, de repente, aparece un carnero. Ajá, pero no un carnero normal. No. La descripción anatómica es rarísima. Dice que tiene 2 cuernos inmensamente altos. Pero aquí viene lo interesante. Uno crece más que el otro. Exacto. Uno de ellos creció después y terminó siendo mucho más alto que el primero. Y este animal, bueno, está completamente desatado. Da cornadas hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Hacia todos lados. Y el texto es bien específico en subrayar que ninguna bestia puede mantenerse en pie frente a él. Sí, dice que hace su voluntad y se engrandece. Y fíjate que si yo leo esto como un analista político moderno, o sea, hoy en día, esa asimetría de los cuernos me grita la frase de alianza desigual. Claro, una coalición donde alguien sale perdiendo. Exactamente. Es como una sociedad donde un lado termina absorbiendo y dominando por completo al otro. Es una absorción hostil. Pues esa intuición tuya es justo la que confirma el propio texto un poco más adelante, lo cual lo está padrísimo porque no nos deja adivinando. No nos obliga a especular.
No, para nada. La fuente misma revela que este carnero representa a los reyes de Media y Persia. Órale. Y esa peculiaridad biológica del cuerno que crece más tarde, o sea, el que se hace más alto, es una radiografía perfecta de cómo funcionó ese imperio en la vida real. A ver, cuéntanos cómo fue eso. Pues al principio, digamos, los medos tenían la ventaja política y militar. Eran el cuerno original, por así decirlo. Pero eventualmente los persas emergieron con muchísima más fuerza y consolidaron un dominio total. Se comieron a sus socios. Exacto. Se convirtieron en el cuerno más alto. Y lo que vemos con las cornadas hacia el oeste, norte y sur es la expansión implacable de un estado que ya se la creyó, que cree que su hegemonía va a ser eterna. Claro, el carnero se siente el dueño del universo, pero bueno, la historia siempre nos ha enseñado que la hegemonía tiene fecha de caducidad, ¿no? Siempre. No hay imperio que dure 1000 años. Y el texto lo ilustra perfecto, porque mientras este carnero se pasea creyéndose el rey del mundo, aparece un macho cabrío desde el occidente, y aquí la imagen visual me vuela la cabeza, o sea, Sí, la forma en que se mueve es increíble. es que dice el texto que avanza sobre la superficie de la tierra, pero sin tocar el suelo. Y aparte, tiene un único cuerno gigante justo entre los ojos. O sea, imagínate ver eso. Un misil, básicamente. Sí, un misil. Cuando yo leo esto, fíjate, no puedo evitar pensar en el ecosistema corporativo de hoy en día. Para mí es la anatomía perfecta de una disrupción tecnológica. A ver, explícame esa analogía. Suena interesante. Haz de cuenta, imagina un monopolio inmenso, pesado y súper tradicional. Ese sería el carnero, las empresas de antes. Y de repente, de la noche a la mañana, es aniquilado por una innovación que surge de la nada. Como una de estas startups de tecnología, ¿no? Exacto. Una aplicación, un invento que se mueve a la velocidad de la luz y que literalmente no toca el suelo, o sea, opera en la nube, en un nivel que el gigante viejo ni siquiera puede comprender. Me parece una conexión buenísima, muy aguda. Aunque fíjate, yo le añadiría que la clave de esta escena no es solo la velocidad a la que llega la disrupción. Ah, no. Entonces, ¿qué es? Es la vulnerabilidad absoluta del gigante. El carnero no pierde porque se haya vuelto débil de repente. Pierde porque su paradigma entero de hacer la guerra quedó obsoleto en un segundo. Uf, qué fuerte. La brutalidad de la obsolescencia. Totalmente. Porque el texto después nos explica que este macho cabrío, súper rápido, es el reino de Grecia. Ok. Y ese gran cuerno único que tiene entre los ojos es su primer rey, Alejandro Magno, en términos históricos. Y el ataque no es una batallita más. El texto dice que lo ataca con la furia de su poder, le rompe los dos cuernos y lo pisotea. Y nadie puede hacer nada para salvarlo. Nadie. Es la erradicación total, en tiempo récord, de un sistema que hasta hace 5 minutos parecía intocable. Es que está cañón. 1 minuto eres el dueño del mundo y al siguiente estás pisoteado. Sin embargo, me da la impresión de que el texto usa esta super batalla épica solo como un prólogo. Sí, es apenas el inicio de la pesadilla. Porque justo cuando el macho cabrío está en su mejor momento, en la cúspide absoluta de su arrogancia y de su poder, ese enorme cuerno invencible sencillamente se rompe. ¿De la nada? De la nada. Gana la batalla del siglo, es el rey del mundo y ¡crack! Se quiebra. No es que llegue otra bestia y lo derrote en una guerra, simplemente colapsa sobre sí mismo. Así es. Y eso nos enseña algo súper profundo sobre las estructuras de poder. Y fíjate, de esa fractura, de ese muñón, digamos, surgen otros 4 cuernos prominentes, pero apuntando hacia los 4 vientos del cielo. Siguiendo con la onda de la disrupción corporativa que decíamos, yo lo leo como la fragmentación inevitable de algo que creció demasiado rápido. Claro, cuando creces sin construir los cimientos para sostenerte a largo plazo. Exacto. Y la mecánica detrás de esa ruptura es fundamental para entender la historia humana, la verdad. Cuando tú tienes un sistema que se basa 100% en el carisma, en la velocidad o la fuerza bruta de un solo pilar. En este caso, el primer rey, el fundador. Ajá, el gran líder. Cuando ese pilar desaparece, no deja un heredero claro, no deja una transición pacífica, deja un cráter. Un vacío enorme. Y el texto clarifica que esos 4 cuernos son 4 reinos que surgen de esa misma nación fragmentada. Pero recalca algo muy importante, no tienen el mismo poder que el imperio original. ¿Están disminuidos, divididos? Sí. Y con eso se crea el entorno más peligroso de toda la geopolítica, el vacío de poder.
Híjole, y es que la historia aborrece los vacíos de poder, porque nunca se llenan con equilibrio o justicia. Siempre se llenan con puro oportunismo. Y de ahí viene lo que sigue en la visión, ¿no? Sí, la parte más oscura. Porque de uno de esos cuatro vientos, o sea, de una de esas facciones disminuidas, empieza a brotar algo nuevo. Algo que el texto llama un cuerno pequeño. Suena hasta inofensivo, el cuerno pequeñito. Suena tierno, casi. Pero su mecanismo de crecimiento es súper alarmante. No es como el macho cabrillo que arrasó el mundo en línea recta de frente. Este cuerno pequeño se expande más bien como un virus. Como una infección silenciosa. Exacto. Crece hacia el sur, crece hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Y lo interesante de la trayectoria de esta nueva amenaza es que prospera precisamente gracias a ese caos que dejó la fragmentación de la que hablábamos. Aprovecha el desastre. Claro, porque los imperios grandes y unificados, por muy malos que sean, suelen ser burocráticos y predecibles. Tienen reglas. Pero este cuerno pequeño representa una fuerza completamente asimétrica. O sea, ¿no juega con las mismas reglas? Para nada. Se infiltra, aprovecha las debilidades institucionales de esos estados fracturados y comienza a consolidar terreno poco a poco. Pero ojo, la expansión horizontal, o sea, ir conquistando geografía, es solo la primera fase de su plan. Y ahí es donde la visión, a mí en lo personal, me da un giro que me deja francamente desconcertado. Sí, es un cambio de escala brutal. Es que veníamos analizando una clase maestra de ciencia política. Hablamos de imperios, conquistas militares, vacíos de poder, los puntos cardinales, todo muy terrenal. Y de repente, ¡boom!, la brújula se rompe por completo. Ya no sabes ni dónde estás parado. Es que el texto afirma que este cuerno pequeño creció tanto que alcanzó al ejército del cielo, que hizo caer a la tierra parte de las estrellas, y, por si fuera poco, las pisoteó. A ver, yo leo esto y pienso, ya no estamos hablando de geografía, ¿o sí? No, ya trascendimos el mapa. Suena como si este líder político, ya totalmente borracho de poder, decidiera declararle la guerra al tejido mismo de la realidad. O sea, ¿cómo pasas de tomar provincias en un mapa a intentar someter entidades cósmicas? Pues es un salto súper perturbador, no te lo voy a negar. Pero extrañamente tiene una lógica interna aterradora. A ver, ¿cómo? ¿Qué lógica hay en pelear con las estrellas? Lo que la visión nos está mostrando, fíjate bien, es la anatomía del totalitarismo en su fase terminal. Ok. Porque llega un momento en la evolución de un tirano absoluto en el que controlar la tierra, la economía o incluso los cuerpos de los ciudadanos ya no le es suficiente. Se aburre de controlar lo físico. Exacto. Para tener un poder verdadero, definitivo, tienes que controlar la realidad misma. Entonces, al atacar al ejército del cielo y pisotear las estrellas, el texto ilustra metafóricamente un asalto directo contra el orden cósmico y moral establecido. Ah, o sea, es el equivalente a que el dictador diga, las leyes del universo, la historia y la gravedad ahora responden a mi santa voluntad. Exactamente. Y concuerda muchísimo con lo que sigue en la lectura. Se nos dice que este poder se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, que le quitó su sacrificio continuo y derribó el lugar de su santuario. Que arrojó por tierra la verdad. Esa línea. Uf, para mí ese es el núcleo del problema. Es que esa es la estocada final. Sí, porque ya no se trata solo de quemar ciudades o matar enemigos. Se trata de institucionalizar la mentira como estado natural de las cosas. Totalmente. Arrojar por tierra la verdad y pisotearla es el arma definitiva de la tiranía. Y si pensamos en ese concepto que mencionaste del sacrificio continuo... Ajá, el que le quita a la gente. Sí, ese. No hay que verlo solo como un ritual antiguo de matar corderos. Representa la rutina diaria, la estructura espiritual y comunitaria que le da sentido y ritmo a la vida de las personas. Las anclas de la sociedad, digamos. Exacto. Y cuando un poder tiránico te quita tus anclas rutinarias y, al mismísimo tiempo, destruye cualquier noción de que existe una verdad objetiva, pues la población se queda suspendida en el vacío. Te quedas sin piso. Te mareas. El texto detalla que este cuerno hace su voluntad y prospera a causa de la transgresión. Y prosperar mediante la transgresión significa que el sistema ya no recompensa el mérito, ni la honestidad, ni la justicia. Recompensa que seas parte de la mentira. Ándale,
Recompensa tu capacidad de participar en el engaño masivo. Híjole, es una visión profundamente asfixiante de verdad. Imagínate lo que debe ser vivir bajo un régimen donde la gravedad moral de plano no existe. Todo es un invento. Una pesadilla en vida. Y aparentemente, fíjate, esta asfixia no solo la sentimos los humanos al leerlo, también la sienten los seres celestiales dentro de la misma visión. Ah, claro, la plática entre los santos. Sí, porque en medio de toda esta destrucción de la verdad, Daniel escucha a dos santos conversando entre ellos, y uno de ellos formula la pregunta que yo creo cualquier mente humana o divina haría ante ese nivel de impunidad. Pregunta, ¿hasta cuándo? La gran pregunta del sufrimiento. ¿Hasta cuándo? Sí, o sea, ¿cuánto tiempo va a durar esta pesadilla donde la transgresión destruye todo a su paso? Y la respuesta que recibe me llama mucho la atención porque rompe con ese misticismo vago al que uno estaría acostumbrado en estos textos. No te dicen algo así como hasta que el tiempo se cumpla, ni nada poético. No, para nada. Te dan un número duro, un dato casi administrativo de oficina. Le responden, por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. ¡Boom! Te dan la cifra exacta. Y esa inserción de matemáticas en medio del caos total es vital. ¿Por qué es tan importante el número? Porque lo que esa conversación revela es el límite estructural del mal. O sea, por más que el cuerno pequeño parezca que ya hackeó el universo entero, pisoteando estrellas y reescribiendo la verdad. ¿Sintiéndose Dios? Ajá. La realidad es que su tiempo está cronometrado por una autoridad muy superior que él no puede ver ni controlar. Claro, hay alguien arriba con un cronómetro. Exacto. La tiranía totalizadora siempre sufre de la ilusión de la permanencia. Creen que van a durar para siempre. Pero las 2300 tardes y mañanas significan que la historia no es una espiral descendente sin fin. Hay un punto de contención establecido. Si usamos otra imagen, a ver si estás de acuerdo, es como si hubieran colocado un reloj de arena gigantesco justo en el escritorio de este tirano. Me encanta esa imagen. O sea, él puede estar ahí sentado en su sillón de piel dictando leyes absurdas, creyendo que domina las estrellas y la realidad misma. Pero no puede detener la arena que cae frente a sus propios ojos. Por más poderoso que se crea, el reloj sigue avanzando. Sí. El sistema de la realidad ya tiene programado una fecha de reinicio automático. Y por un lado, pues es un destello de esperanza brillante saber que la entropía tiene un freno, que esto va a acabar. Sin embargo, ¿qué? pues que saber que algo terrible va a terminar algún día no hace que el proceso de vivirlo hoy sea menos traumático. En lo absoluto. El trauma sigue ahí. Y el estado físico en el que se encuentra Daniel, el observador de la visión, lo confirma totalmente. Se pone súper mal, ¿no? Sí, a estas alturas, o sea, la sobrecarga cognitiva para la mente de Daniel ya es inmanejable. Tratar de asimilar el colapso de los imperios, la alteración del orden cósmico y luego estos cálculos matemáticos de la restauración simplemente sobrepasa la arquitectura mental de cualquier ser humano. Se le funde el cerebro. Literal. Por eso el texto marca un punto de inflexión donde tiene que intervenir a fuerzas una figura externa. Sí, la escena cambia de tono así bruscamente. Daniel escucha una voz de hombre que se resuena sobre el río Ulai y que da una orden directita. Gabriel, explícale a la visión. Imagínate escuchar esa voz. Y la reacción de Daniel ante esta intervención es pura biología. O sea, es la respuesta biológica ante lo incomprensible. Se aterroriza, cae de bruces contra el suelo y entra como en un letargo, un sueño profundo. Se desconecta. Básicamente se le botan los fusibles del sistema nervioso. La maquinaria humana se apaga solita para protegerse de la inmensidad de la información. Y es que es un mecanismo de defensa psicológico súper documentado en la vida real. Frente a un terror existencial de esa magnitud, el cerebro simplemente elige la desconexión para no colapsar. Claro, como cuando te desmayas del susto. Exactamente. Entonces Gabriel, que es este ser celestial, tiene que acercarse, tocarlo físicamente y obligarlo a reincorporarse. Despertarlo, digamos. Y me imagino que la explicación que le dan no es nada tranquilizadora. Para nada, no busca suavizar el golpe. Le aclara que todo este despliegue simbólico pertenece al tiempo del fin, a los eventos que tendrán lugar al, cito textual, final de la ira. O sea, es un panorama escatológico del fin del mundo completito.
Sí, todo el paquete. Y es durante esta explicación que Gabriel le perfila las características exactas del rey que va a emergir al final del reinado de esos 4 cuernos fragmentados. Y fíjate que, si antes estábamos pensando en el poder militar absoluto, el de los ejércitos, el perfil de este último tirano es muchísimo más insidioso, mucho más oscuro. Sí, es otra clase de monstruo. Porque Gabriel lo describe como un rey, cito, insolente y hábil en intrigas. Y agrega un detalle que a mí me llama poderosamente la atención. Subraya que su poder será colosal, enorme, pero, y aquí viene lo raro, no por su propio poder. Qué detalle tan interesante, ¿verdad? Buenísimo. Y además de causar destrucciones extraordinarias, su éxito va a radicar en que hará que el engaño prospere bajo su mano. El contraste táctico aquí me parece brillante. O sea, piénsalo. Mientras que el macho cabrío original, que dijimos que era el imperio griego. Ajá, el que iba rapidísimo. Exacto. Él arrasaba de frente, rompiendo cuernos a plena luz del día, con ejércitos y espadas. En cambio, este rey, definitivo, es un maestro, pero de la guerra psicológica, de la subversión. Juega con la mente, no con las armas. Así es. Y el hecho de que su inmenso poder no provenga de sí mismo sugiere cosas muy oscuras. Sugiere que está canalizando fuerzas estructurales mucho más profundas, o de plano, que es el instrumento de voluntades ajenas. Ya sean políticas o hasta espirituales, ¿no? Claro. Y su habilidad en la intriga significa algo terrible, que no necesita invadir un país militarmente, si primero puede convencer a sus habitantes de que le abran las puertas por voluntad propia. Los convence de que él es la solución. Híjole. Y eso me lleva a lo que considero la línea más escalofriante de todo el capítulo. Gabriel advierte que este rey destruirá a muchos que están confiados. Esa frase duele. Duele, porque otras traducciones la ponen como destruir en tiempos de paz o destruir a quienes viven con una falsa sensación de seguridad. Yo te pregunto a ti y a quienes nos escuchan, ¿por qué somos tan vulnerables cuando creemos que todo está bajo control? Es la gran trampa de la comodidad humana. Parece que la táctica maestra del engaño de este tipo no es atacar cuando los muros están súper defendidos y las alarmas suenan. No, es arrullar a la sociedad con una ilusión de que todo está normal, de que no pasa nada, para luego desmantelarla desde adentro. Es que haces una lectura muy precisa de la naturaleza humana con esto. Porque, velo así, cuando una sociedad se encuentra bajo asedio evidente, o sea que les están disparando, sus defensas institucionales y cognitivas se activan de inmediato. La gente se une. Hay un sentido de unidad exacto frente a la amenaza. Saben quién es el enemigo. Sin embargo, la comodidad y la falsa paz adormecen totalmente el pensamiento crítico. Te pones flojo, mentalmente hablando. Totalmente. Si el engaño prospera, como bien dice el texto, es porque siempre se presenta en un empaque atractivo. Quizás lo disfraza de progreso económico, de estabilidad o simplemente de conveniencia. Sí, te vende la idea de que no te tienes que preocupar de nada. Y cuando el rey se engrandece en su propio corazón y llega al extremo de levantarse contra el príncipe de los príncipes, la soberbia ya llega a su punto máximo. Ya no hay vuelta atrás. Pero irónicamente. Irónicamente, el texto decreta que será quebrado o destruido sin intervención humana. Y ese detalle cierra un círculo interesantísimo para la gente que nos escucha. Porque si su poder original dijimos que no era suyo, pues la fuerza que lo va a destituir tampoco va a ser la de un ejército rebelde humano ni un golpe de Estado tradicional. Viene de arriba. Sí, el colapso vendrá completamente de afuera de la ecuación humana. Y bueno, hasta aquí, la verdad me parece que hemos desarmado una maquinaria teórica fascinante. Una radiografía del mal, prácticamente. Pero, Gabriel termina todo su monólogo con una orden que, siendo muy honesto, a mí me parece una crueldad intolerable. Ah, ya sé a qué parte vas. Es que, tras descargarle a Dadiel toda esta cartografía del fin del mundo, hablarle de tiranos invencibles y verdades destrozadas, Gabriel va y le dice, guarda en secreto la visión porque se refiere a muchos días aún lejanos. O sea, a mí me resulta imposible no protestar ante esto. Te enoja la instrucción. Me indigna. O sea, si yo recibiera una confirmación absoluta y divina de que la historia va a estar plagada de estos horrores espantosos, ¿de qué sirve que me digan que me calle la boca y lo guarde bajo llave en un cajón, solo porque ni siquiera va a ocurrir en mi época? Claro, no puedes avisarle a nadie. Exacto.
¿Acaso obligar a alguien a ser el contenedor silencioso de una catástrofe futura que no puede evitar no es la definición clínica de tortura psicológica? Fíjate que acabas de plantear el dilema central de la presciencia, y el texto no intenta para nada edulcorar o suavizar la brutalidad de esa paradoja. No te la avienta así cruda. De hecho, los versículos finales del capítulo documentan empíricamente esa tortura que estás mencionando. ¿Qué le pasa a Daniel? Pues tras recibir esta orden de mantener el secreto, las secuelas en él son devastadoras. Él mismo relata que se sintió exhausto, vaciado, y que de plano cayó físicamente enfermo durante varios días. Es que el cuerpo resiente todo eso. La somatización del conocimiento es real. El peso de tener ahí en tu cerebro la verdad pura, desnuda y catastrófica de todo el futuro, le destrozó la biología por un tiempo. Es un cuadro gravísimo, de estrés postraumático, pero inducido pura y exclusivamente por información. O sea, no lo golpearon, solo le dieron datos. Una sobredosis de verdad. No me puedo ni imaginar el estado de disociación mental que traía. Y lo que remata la escena, fíjate, con una pátina como de tristeza muy profunda, es el último detalle que nos comparte. Que se tiene que levantar, ¿no? Exacto. Daniel cuenta que tras estar enfermo tirado en la cama, finalmente se levantó y volvió a atender los asuntos del rey. Volvió al trabajo. Regresó a su trabajo de escritorio. Retomó su horario de oficina como si nada hubiera pasado. Pero confiesa que seguía espantado por la visión y que, peor aún, no la comprendía a cabalidad, ni había absolutamente nadie con quien pudiera interpretarla o platicarla. La soledad absoluta. Estaba aislado en medio de la burocracia imperial en la ciudadela, cargando él solito el secreto del fin de los imperios. Si conectamos este desenlace humano con todo el recorrido histórico y simbólico que hemos hecho, de verdad el panorama es abrumador para cualquiera. Sí, te deja sin palabras. Comenzamos analizando cómo se reemplazan violentamente las hegemonías mundiales, pasando del carnero al macho cabrío súper rápido. Ajá, la caída de los gigantes. Luego examinamos cómo el colapso repentino de ese poder griego genera un vacío oscuro, del cual muta un tirano de otro calibre, un líder que cambia la guerra de espadas por la guerra directa contra la verdad y el orden cósmico. El que pisotea las estrellas. Ese mero, y aunque la visión inyecta la garantía reconfortante de que ese caos tiene los días contados con las 2300 tardes, el costo de peaje por ser testigo de ese reloj de arena es la alienación total. Es una alienación que literalmente te enferma. Te tira a la cama. Yo creo que la exploración de hoy ha demostrado claramente que detrás de todos estos simbolismos, las bestias y los cuernos mutantes, hay un estudio súper hiperrealista del poder y de los límites que tiene nuestra mente. Totalmente de acuerdo. Es un espejo de la humanidad. Y esto, bueno, nos deja con una reflexión final que me parece sumamente incómoda para toda la gente que está del otro lado, escuchándonos. Volvamos por un segundo a esa sala de cine imaginaria del principio. A ver, regresamos a los asientos. Regresamos. Supongamos que se encienden las luces al terminar la función y alguien se les acerca y les entrega una memoria USB. Y esa memoria tiene el mapa exacto, detallado y 100% garantizado de todo lo que le va a ocurrir a la humanidad de aquí al fin de los tiempos. ¡Ay, qué miedo! Un archivo lleno de intrigas, de tiranos destruyendo a las sociedades que están adormecidas en su falsa paz, pero también, ojo, con la confirmación de que al final el sistema entero se va a restaurar. La gran pregunta para quienes nos escuchan es, ¿poseer ese conocimiento absoluto les daría paz espiritual? Es una pregunta fuertísima. O, al igual que nuestro protagonista, que Daniel, en el río Ulai, los dejaría exhaustos, enfermos de terror y profundamente aislados, obligados a levantarse el lunes por la mañana, tomarse su café, subirse al transporte y fingir normalidad en el trabajo, mientras el peso del futuro del mundo les aplasta los hombros. Saberlo todo no siempre es una bendición. Quizás, y solo quizás, el precio de saberlo todo es perder para siempre la capacidad de vivir el hoy. Quédense con eso, sigan cuestionando, sigan analizando cada perspectiva que se les presente y nos encontramos en nuestra próxima exploración a fondo.